Bueno, vamos a seguir viendo entonces derivadas parciales, ¿sí? Recuerden siempre que la definición de derivada es el límite de un cociente incremental, ¿sí? Mientras que la interpretación, en este caso la interpretación geométrica, si yo voy a analizar la derivada respecto de x, ¿sí? Representa la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con un plano que estaría pasando por i igual a una constante, ¿sí? En un punto. Mientras que la derivada de la función respecto de i representa la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con un plano que pasa por x igual a una constante, en un punto, ¿sí? Ahora, para poder resolver o para poder calcular una derivada parcial, entonces no me conviene aplicar definición, sino hacerlo aplicando las reglas de derivación, porque siempre voy a estar derivando respecto de una sola variable. Entonces puedo aplicar todas las reglas de derivación que conozco con respecto a esa sola variable. Por ejemplo, si yo tengo z igual a x cuadrado menos y al cubo más 2xy, voy a derivar respecto de x, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es que yo acá tengo una suma algebraica. Entonces, cuando yo derivo una suma algebraica, es la suma algebraica de las derivadas. Es decir, derivo cada uno de los términos. Como voy a derivar respecto de x nada más, y permanece constante. Entonces, acá la derivada sería 2x para el primer término. Para el segundo término, 0. ¿Por qué? Porque y al cubo es una constante si derivo respecto de x. Y para el tercer término, la derivada, acá estoy aplicando la regla de la constante por la función. Entonces, la derivada es la misma constante, que es 2i, por la derivada de la función, que es 1. ¿Sí? Si voy a derivar respecto de y, entonces ahora la que permanece constante es x, por lo tanto la derivada de x cuadrado sería 0, porque estoy derivando respecto de y. La de y al cubo es 3y cuadrado, negativa, ¿sí? Mientras que la de 2xy respecto de y va a ser igual a 2x. ¿Por qué? Porque es la constante por la derivada de la función, que es 1. ¿Ven? Por ejemplo, si yo ahora tengo la función x cuadrado de y sobre x más y, ¿qué es lo que tengo entonces? Un cociente, ¿sí? Y tengo que derivar un cociente. Aplico la regla de derivación del cociente. Primero tengo que ver si tanto x como y están en el numerador y en el denominador. Entonces, cuando voy a derivar respecto de x, voy a hacer derivar el primero. La derivada del primero sería 2x por y, porque derivo solamente x cuadrado, la y es constante, entonces 2x por y, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, y la derivada acá es una suma algebraica, solamente derivo x, y la derivada de x es 1, la derivada de y es 0, entonces sería 1 más 0, que es 1, sobre el segundo al cuadrado. Si voy a derivar respecto de y, entonces sería derivada del primero, pero respecto de y, ¿cuál es la derivada del primero? X cuadrado, nada más, que es la constante, por 1, ¿sí? Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Acá sería la derivada de x es 0 y la derivada de y es 1 sobre el segundo al cuadrado. ¿Ven? Por ejemplo, si tengo la función logaritmo natural de e a la 2x por y al cubo, ¿sí? Entonces acá tengo una función compuesta. Lo primero que tengo que hacer es siempre se deriva de afuera hacia adentro. Entonces lo primero que derivo es el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el mismo argumento del logaritmo, que es este, ¿sí? Y a partir de ahí entonces comienzo a derivar, ¿sí? Lo que tengo como argumento del logaritmo. Voy a derivar respecto de x. Entonces, el y al cubo es una constante, que la dejo como está. Y acá tengo nuevamente una función compuesta. La derivada de e a la 2xy sería la misma función e a la 2xy por la derivada del exponente, que sería 2y, porque la derivada de x es 1, 2y es la constante. ¿Ven? Entonces ahí tendría la derivada respecto de x.
Si yo ahora voy a derivar respecto de y, entonces la derivada del logaritmo es la misma, ¿sí? Derivo de afuera hacia adentro, entonces 1 sobre el mismo argumento el logaritmo. Pero aquí lo que tengo es un producto, porque ahora sí yo tengo dos funciones que están dependiendo de y, e a la x por y, y al cubo. Entonces hago la derivada de un producto, derivada del primero, que sería e a la 2xy por 2x. ¿Por qué? Porque estoy derivando el exponente también, ¿sí? Por el segundo sin derivar, que es y al cubo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí tendría entonces la derivada de la función respecto de y. Mientras que si yo ahora tengo una función de tres variables, x, y, z, la función sería x por y a la z, ¿sí? Entonces, si yo derivo respecto de x, y a la z es constante. Entonces la derivada de x es 1 por la misma constante que es y a la z. Si yo voy a derivar respecto de y, tanto x como z son constantes. Entonces, imagínense que ustedes tienen esto, 3 por y al cuadrado o y a la cuarta, ¿sí? ¿Cómo derivan esto? Y es la misma constante, 3, que sería mi x, y el 4 viene a ser como la z. ¿Cuál es la derivada? 4 por y a la 4 menos 1. ¿Sí? Porque es n por y a la n menos 1. Están derivando un exponente, una potencia, perdón, no un exponente. Están derivando la potencia. Entonces, fíjense, acá la derivada sería x, que es la constante, bajo la z por y a la z menos 1, porque viene a ser, la z viene a ser como este 4 que yo tengo acá, ¿ven? Entonces estoy derivando una potencia, y aplico la regla de la potencia. En cambio, si yo ahora voy a derivar respecto de z, todo esto sería una constante, y z viene a ser mi variable. Es como cuando ustedes derivaban un 2 a la x, ¿ven? ¿Cómo derivaban un 2 a la x? Bien, la derivada de esto vendría a ser la misma función por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente, que en este caso es 1. ¿Ven? Entonces yo acá voy a, la constante es x, la dejo como está, ¿sí? Entonces ahora derivo y a la z, como si estuviese derivando 2 a la x, ¿ven? Entonces es la misma función que es y a la z por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de y, por la derivada de z, que es 1. ¿Ven? Y ahí estoy derivando, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que ver bien es qué ubicación tiene la variable. ¿Lo ven? Y en este último caso, por ejemplo, yo tengo una función que es x, depende de x y z también. X más y sobre y z menos y sobre x. ¿Ven? Entonces voy a derivar respecto de x en primer lugar. La x está, en este caso, bueno, ¿qué tendría en primer lugar? Tendría una suma algebraica. Así que voy a derivar primero esto y después derivo esto. Cuando derivo acá, esto es como si yo tuviese x sobre 4, x más 3 sobre 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo derivo un x más 3 sobre 4? X sobre 4 directamente, o sea, 1 sobre 4. Entonces, ¿qué es lo que tendría acá? Tendría el primer término, su derivada es 1 sobre zi, ¿sí? Para el segundo, es como cuando ustedes derivan 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado? Bueno, acá yo lo que tengo es esa constante y que la está acompañando. Entonces, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado por y. ¿Qué me va a quedar? Y sobre x cuadrado. Ahora derivemos respecto de y. Si yo voy a derivar respecto de y, entonces tengo que tener en cuenta que en este primer término y está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tengo que aplicar la regla del cociente. Así que sería, derivar el primero, acá es una suma algebraica, la derivada es 1, por el segundo sin derivar, ¿ven? Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, porque la derivada de y es 1 por z, que es la constante, sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? Ahí derivé este cociente. Mientras que en esta parte, esto es como tener y sobre 3, por ejemplo. ¿Cuál sería la derivada de y sobre 3? 1 sobre 3. Bueno, por eso me queda menos 1 sobre x, porque x es constante, lo mismo que z si derivo respecto de y.
Y cuando estoy derivando respecto de z, lo que permanece constante es tanto x como y. Entonces, si yo analizo, solamente en este primer término me aparece la z. Y tengo que derivarla como un cociente. ¿Por qué? Porque la z está en el denominador. Entonces sería derivar el primero 0, por el segundo sin derivar 0, menos el primero sin derivar, x más y, por la derivada del segundo, que sería 1 por y, sobre el segundo al cuadrado. Y ahí tengo la derivada de la función respecto de y. Entonces, lo que ustedes tienen que tener bien en cuenta es que cuando derivo respecto de una variable, todas las demás permanecen constantes. Y aplico siempre todas las reglas de derivación que conozco. Les cuesta mucho comenzar a derivar y darse cuenta de eso, pero bueno, todo se da a través de la práctica. Entonces tienen que diferenciar entre lo que es definición de derivada, interpretación y la regla de cálculo para la derivada.